En el centro de la ciudad, entre rascacielos de vidrio y acero, un nombre resonaba con poder: Álvaro del Castillo, el magnate más influyente de la región. Controlaba una de las corporaciones más poderosas del país, Castillo Industries, que extendía sus tentáculos por el sector de la construcción, la tecnología y la energía. Para los ricos y poderosos, Álvaro era un visionario; para los demás, era el hombre que había aplastado sueños, robado vidas y dejado un rastro de destrucción en su ascenso. Entre los muchos que sufrieron por su ambición estaba Lucía, una madre soltera que perdió a su esposo en un accidente laboral encubierto por la empresa de Álvaro; Daniel, un joven ingeniero que fue despedido después de intentar denunciar prácticas corruptas; Sofía, una periodista cuya carrera fue destruida tras publicar un artículo revelador sobre los crímenes de la empresa; y Víctor, un exmilitar que había invertido todo su dinero en un proyecto respaldado por Álvaro, solo para ver su inversión evaporarse. Ellos eran los olvidados, las víctimas invisibles del imperio de Castillo. Para el mundo, habían desaparecido de los titulares, pero para ellos, el dolor seguía siendo tan vivo como el primer día. Cada uno de ellos había perdido algo irreparable: una familia, una carrera, una vida. Fue Lucía quien primero comenzó a imaginar lo impensable. Tras años de esperar justicia por la muerte de su esposo, y viendo cómo Álvaro continuaba su ascenso sin consecuencias, algo cambió en ella. El odio, la rabia y el deseo de justicia se entrelazaron, convirtiendo el dolor en una fuerza imparable. Lucía, con un corazón endurecido por la pérdida, contactó a otros que también habían sido víctimas de Álvaro del Castillo. Sabía que ella sola no podría derribarlo, pero si reunía a aquellos que, como ella, habían sido aplastados, podrían hacer algo más grande, algo que Álvaro no pudiera ignorar. Su primer contacto fue Daniel, quien desde su despido había estado viviendo de trabajos ocasionales. El ingeniero, que una vez soñó con cambiar el mundo a través de la innovación, había sido traicionado por Castillo Industries cuando trató de revelar las malas prácticas de la empresa. Con su carrera destruida, Daniel había perdido toda esperanza de justicia a través de los canales legales. Después fue Sofía, la periodista. Tras publicar un artículo que exponía las conexiones de Castillo Industries con el crimen organizado, fue desacreditada públicamente. Su reputación destruida, Sofía se había retirado de la vida pública, pero en su interior seguía ardiendo un fuego de venganza. Por último, Víctor, un exmilitar que había perdido toda su fortuna en un fraude de inversión respaldado por Castillo. Sin trabajo, sin dinero y con una vida desmoronada, Víctor era un hombre que ya no tenía nada que perder. Los cuatro se reunieron por primera vez en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Bajo la tenue luz de una sola lámpara, comenzaron a discutir lo que sabían. Cada uno tenía una pieza del rompecabezas que exponía las redes de corrupción y abuso de Álvaro. Lucía, con el dolor de haber perdido a su esposo, fue la primera en poner sobre la mesa lo que todos pensaban, pero nadie había dicho en voz alta. «No podemos esperar que el sistema lo detenga», dijo, su voz baja pero firme. «Debemos hacer justicia por nuestra cuenta». El plan comenzó a formarse de manera lenta y cuidadosa. Sabían que atacar directamente a Álvaro del Castillo los llevaría a ser aplastados de inmediato. Era demasiado poderoso, con conexiones en la política, la policía y los tribunales. Así que decidieron comenzar atacando a su imperio en las sombras, debilitando sus operaciones sin dejar rastro de quién estaba detrás. La primera fase del plan fue desmantelar una de las operaciones más lucrativas de Álvaro, el tráfico ilegal de materiales para sus proyectos de construcción. Daniel, con sus conocimientos de ingeniería, fue clave en identificar los puntos débiles en la logística de la empresa. Sabía exactamente dónde y cuándo se realizaban los envíos ilegales de materiales. Durante semanas, el grupo observó y recopiló información. Finalmente, llegó el día del primer golpe. En una noche oscura, Daniel y Víctor se infiltraron en uno de los almacenes de Castillo Industries. Con precisión militar, Víctor neutralizó a los guardias de seguridad, mientras Daniel saboteaba el equipo. En cuestión de minutos, lograron destruir los registros y cortar las comunicaciones. El almacén, pieza clave en la operación de Álvaro, fue reducido a escombros con una explosión calculada. La noticia del accidente llegó a los medios como un evento aislado,
pero para Lucía y su equipo fue solo el comienzo. Tras el éxito del primer ataque, Lucía y su grupo decidieron aumentar la presión. Sofía, con su experiencia en medios y comunicación, ayudó a filtrar información sensible sobre los tratos corruptos de Castillo Industries. Publicaron documentos anónimos que implicaban a Álvaro en varios delitos financieros. Pronto, los inversionistas comenzaron a dudar de la estabilidad de su empresa, y sus acciones en la bolsa sufrieron una fuerte caída. Pero con cada movimiento, el grupo sentía el peso de la vigilancia. Sabían que tarde o temprano, las autoridades y el propio Álvaro empezarían a investigar. Y no estaban equivocados. Una mañana, mientras Daniel revisaba los planos de una nueva operación, notó un coche estacionado frente a su casa, un coche que había visto más de una vez en la última semana. Lucía también comenzó a notar que la seguían. Los ojos de Álvaro estaban sobre ellos, y eso los hacía vulnerables. Sabían que no podían retroceder, pero cada vez que daban un paso adelante, el peligro aumentaba. A medida que su plan avanzaba, el grupo también se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando entre ellos. La venganza, que inicialmente los unió, comenzaba a consumirlos de diferentes maneras. Víctor, quien tenía experiencia militar, se volvía cada vez más violento y radical. Daniel, por otro lado, comenzaba a cuestionar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Sabía que lo que estaban haciendo ya había cruzado la línea de la legalidad, pero ¿qué más estaban dispuestos a sacrificar? Lucía, sin embargo, no vacilaba. Para ella, esto no se trataba solo de derribar a Álvaro del Castillo. Se trataba de devolverle algo de justicia a su esposo, de restaurar el equilibrio en una vida que había sido devastada por la codicia de un solo hombre. El grupo no era el único que estaba sufriendo la tensión. Álvaro del Castillo, aunque siempre se había mostrado inquebrantable, comenzaba a sentir los golpes. Las filtraciones de información, las pérdidas financieras y el sabotaje de sus operaciones habían afectado su imperio. Los hombres a su alrededor, quienes hasta entonces le juraban lealtad, comenzaron a dudar. En una reunión de la junta directiva, Álvaro se encontró por primera vez con un desafío a su autoridad. Pero no era un hombre que se dejara intimidar. Tras la reunión, hizo una llamada, y en cuestión de horas había contratado a un grupo de mercenarios para investigar a fondo quién estaba detrás de los ataques. Sabía que esto no era obra de un competidor común, algo más grande estaba en juego. Lo que Álvaro no sabía era lo cerca que estaba de descubrir la verdad. En paralelo, Lucía y su equipo empezaban a sentir las repercusiones. Uno de los contactos de Daniel, quien les había proporcionado información interna, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. El grupo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Álvaro golpeara de vuelta, y cuando lo hiciera, no sería de manera sutil. Los días pasaron y el grupo se preparó para lo inevitable. El plan estaba en marcha para dar el golpe final, exponer públicamente todos los delitos de Álvaro. Sin embargo, una tarde, Lucía recibió una llamada anónima. Era un ultimátum: si no detenían sus acciones, sufrirían las consecuencias. Pero ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, mientras el grupo se reunía para planificar el último ataque, una explosión sacudió el edificio. Los mercenarios de Álvaro habían encontrado su ubicación. Entre el humo y los escombros, el grupo se dispersó, pero no todos lograron escapar. Sofía, herida gravemente, fue capturada. En ese momento, la línea entre justicia y venganza se desdibujó completamente. Víctor quería ir directamente tras Álvaro, con o sin plan, mientras Daniel dudaba, sintiendo que estaban perdiendo su humanidad en el proceso. Lucía, devastada por la captura de Sofía, tomó una decisión: llegarían hasta el final, sin importar el costo. El grupo, debilitado pero decidido, ejecutó su plan final. Con la ayuda de aliados que habían hecho en el camino, hackearon los sistemas de Castillo Industries y expusieron públicamente una grabación que involucraba a Álvaro en sobornos y asesinatos. La ciudad se volvió en su contra. Álvaro, arrinconado, intentó huir, pero Víctor lo interceptó. En una confrontación brutal, Víctor, lleno de rabia, estuvo a punto de eliminarlo. Sin embargo, en el último momento, Lucía intervino. «No es lo que somos»,
dijo, deteniendo el golpe final. Álvaro fue arrestado poco después. Su imperio se desmoronó bajo el peso de sus crímenes, y el grupo, aunque victorioso, se dio cuenta de que la justicia no siempre trae paz. Lucía, Daniel y Víctor se separaron, cada uno volviendo a reconstruir las piezas de sus vidas rotas. Sabían que su lucha había terminado, pero las cicatrices de lo que habían hecho los acompañarían siempre. La ciudad recordaría sus acciones como la venganza de los olvidados, pero para ellos, siempre sería más que eso, una lucha por justicia en las sombras.